Aprovechando que estamos hablando acerca del tema de los universales, que forma parte de todo el capítulo de la primera operación del intelecto que hemos estado revisando en las últimas semanas, vamos a mencionar aquí a un filósofo franciscano inglés que tuvo una importancia tremenda por sus opiniones tanto en temas de lógica y en el tema de los universales específicamente, y también tuvo un papel destacado en asuntos políticos, porque resulta que este franciscano, Guillermo de Ockham, vivió en una época llena de acontecimientos de la mayor importancia. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XIV. Ockham muere, según los historiadores, cerca al año 1348 o 1349 a causa de la peste, que en esa época estaba golpeando a Europa. Pero claro, tuvo una vida supremamente interesante, no fue solamente un filósofo abstracto allá oculto en su escritorio redactando libros, no, fue realmente un filósofo que se involucró, tal vez involuntariamente, pero al final terminó involucrado, en asuntos políticos, en guerras, en conflictos que en esa época estaban ocurriendo entre el pontificado y el imperio. Recordarán ustedes que la Edad Media fue testigo de muchas peleas y conflictos entre los papas y los emperadores, sobre todo el emperador alemán. Casi que desde el siglo XI, con el famoso Papa Gregorio VII y su lucha contra el emperador Enrique IV, que ustedes lo pueden encontrar, esa historia en algún manual, es supremamente interesante. Quisiéramos desarrollarla acá, pero se nos iría demasiado tiempo. Lo pueden encontrar ustedes fácilmente en Google poniendo la querella de las investiduras. Ahí arranca todo. Pero luego en el resto del siglo XI, el siglo XII, siglo XIII, pues los conflictos entre los papas continuaron sucediendo. Y en la época en la que vive Guillermo de Ockham, nuestro filósofo franciscano, estaba de pelea el Papa Juan XXII, que canonizó a Santo Tomás. Recordarán ustedes que Santo Tomás muere en 1274 y unos años después, en 1323, es declarado santo precisamente por el Papa Juan XXII. Pero este papa, pues era, como todos los papas de la Edad Media, un hombre muy metido y muy interesado en la política, y estaba en ese momento sosteniendo un conflicto con el emperador de Alemania, que era Luis de Baviera, Ludovico de Baviera. Entonces, Guillermo de Ockham, por una razón y por otra, terminó formando parte de los aliados del emperador, huyó de Roma, el Papa lo excomulgó, se fue a vivir a Alemania con el Papa. A partir del momento en el que se hace aliado del Papa, pues empieza a escribir únicamente sobre temas políticos, es decir, más o menos a partir del año 1328. Hasta ese año, sus escritos, los escritos de Guillermo de Ockham, son escritos de filosofía, de lógica, de filosofía de la ciencia, de metafísica, de teología, y a partir de 1328, cuando se vuelve aliado del emperador en su guerra contra el Papa Juan XXII, pues empieza a escribir ya exclusivamente temas de política, atacando, por supuesto, al Papa Juan XXII. Este franciscano, entonces, es una figura supremamente interesante. Quisiéramos aquí desarrollar otro montón de temas, porque en ese siglo en el que vive Guillermo de Ockham, que es el siglo XIV, ocurren muchísimas cosas de la mayor importancia. Por ejemplo, lo que los historiadores llaman el cautiverio de Aviñón. Aviñón es una ciudad al sur de Francia, y en esa ciudad tuvieron que vivir los papas durante casi 70 años, entre 1309 y 1376.
Fueron casi 70 años en los que el Papa no vivía en Roma, sino que vivía en territorio francés, en territorio de lo que hoy es Francia, y estaba de una manera u otra bajo el control o bajo el dominio del rey de Francia. Eso causó un daño muy grande al prestigio del papado, que más adelante pues terminó directa o indirectamente influyendo en la reforma protestante. Pero no solo el cautiverio de Aviñón, también estamos ante el fenómeno de la peste negra. La peste negra fue, bueno, nosotros que estamos viviendo la pandemia, pues podemos hacernos una pálida idea. La peste negra precisamente fue una pandemia que ocurrió a mediados del siglo XIV en Europa. También vino de China, coincidencialmente, pero fue, dicen los historiadores, muchísimo más mortal, porque algunos historiadores hablan incluso de la mitad de la población fallecida a causa de esa peste en toda Europa. Algunos otros hablan de al menos un tercio de la población. También tenemos en ese siglo el cisma de Occidente. El cisma de Occidente fue un periodo de unos 40 años que empieza en 1378 y va hasta 1417, más o menos. Durante esos más o menos 40 años hubo a veces dos, a veces hasta tres papas. Entonces la cristiandad europea estaba dividida y algunos apoyaban el papa que vivía en Francia, otros apoyaban el papa que continuaba viviendo en Roma. Porque aquí aparece la figura de Santa Catalina de Siena, esa gran santa italiana que tuvo un papel de primera importancia a la hora de lograr que el Papa regresara de Francia a vivir a donde le corresponde, que es a Roma, la ciudad eterna. Ella logra que el Papa Clemente XI regrese a Roma en el año de 1377, 78, creo, más o menos. Pero, claro, los que estaban ya acostumbrados después de más de medio siglo a tener al Papa en territorio francés controlado, dominado, pues nombraron a otro papa y entonces habían dos y entonces empezó la guerra entre el papa que quería seguir en Roma y el que estaba nombrado por el rey francés en Francia, y esa situación completamente trágica duró más o menos 40 años. El gran cisma de Occidente, los invito a que busquen también información sobre eso, que es muy interesante y también explica en parte por qué ocurrió más adelante la reforma de Martín Lutero, o más bien la rebelión luterana. Además, por si lo que acabamos de decir fuera poco, para convertir el siglo XIV en un siglo muy interesante, tenemos la Guerra de los 100 años, iniciada más o menos entre 1336-37 y va hasta 1451, la Guerra de los 100 años que enfrentó al reino de Francia contra el reino de Inglaterra, por el control, creo, de unos territorios al norte de Francia. Recordarán ustedes que aquí entra en escena más adelante, iniciado el siglo XV, 1412 creo, la vida de la gran santa francesa Santa Juana de Arco, que fue quemada en la hoguera a sus 19 años y fue la gran aliada del rey francés. Logró coronar al rey francés en la Catedral de Reims y fue pieza clave, pieza fundamental en el triunfo final de los franceses sobre los ingleses. Y bueno, podríamos enumerar muchos otros acontecimientos de este siglo XIV tan importante, tan trascendental, y que es el siglo en el que precisamente vive nuestro filósofo Guillermo de Ockham. Queremos entonces en el siguiente video presentar un poco su vida y sobre todo hacer énfasis en su postura acerca de los universales para continuar en esta profundización que estamos haciendo sobre la primera operación de la inteligencia.